días. Me presento ante todo, me llamo Nicolás, soy seminarista de la diócesis de Bahía Blanca y estoy en la parroquia San Pedro, hoy de visita, solamente de visita. Bueno, tenemos un panorama diverso, la propuesta que nos hace la liturgia este fin de semana, podríamos hablar de muchas cosas, pero me parece que hay una que es muy particular y que también nos afecta de una manera concreta a nuestros vínculos, que son los celos. Dice la primera lectura que Josué vio a 2 de los 70 que estaban elegidos por Moisés como jueces, los ve por fuera de la comunidad profetizando. Entonces Josué le sopla la oreja a Moisés: mirá, estos 2 no estaban con nosotros, tenés que impedirles que profeticen. Y Moisés se la retruca diciéndole: ¿estás celoso? Como diciendo, bueno, Josué, que dicho sea de paso, con Josué Dios tiene su propio camino, porque Josué es quien entra con el pueblo elegido a la tierra prometida. O sea, vaya si tenía destino de grandeza Josué, pero bueno, se ve que cuando era chico todavía tenía algunos complejos de autoridad. Moisés detecta algo que es muy común en nuestra vida, que son los celos. ¿El celo está mal de por sí? ¿El celo por sí mismo es malo? Uno podría decir que sí, porque vemos que, bueno, hay relaciones donde los celos terminan haciendo mucho daño. Sin embargo, la Escritura, por ejemplo, a Jesús le da como una virtud que cuando está en el templo y saca a los mercaderes del templo enojado, la cita que pone el Evangelio es una cita de los Salmos que dice: el celo por tu casa me consumirá. Entonces uno diría, bueno, si a Jesús parece que es una virtud decirle que es celoso, claro, porque nosotros tenemos la concepción negativa de la palabra celo, ¿no? Es decir, conocemos los celos como este reclamo de las cosas que vos hiciste conmigo y que hiciste con otro. Evidentemente ahí sí hay un problema. De hecho sabemos que en las relaciones humanas donde los celos están por encima del afecto, terminan haciendo que las relaciones sean una dependencia nociva. Hoy ponemos la palabra tóxica, que suena mucho más normal, pero se trata de esto, ¿no? Es decir, los celos en su extremo son malos. Y lo que le pasa a Josué en el fondo no es tanto el hecho de que él quiere tener el espíritu y que por eso está celoso. En el fondo, Josué no entiende el misterio de la unidad. Josué no entiende que es el mismo espíritu que Dios le ha infundido a Moisés el que llama a estos 70. ¿Por qué? Porque Dios entiende que la salvación no es para Moisés solamente. Dios entiende que la salvación está pensada para todo el género humano, y este gesto de darle el mismo espíritu que le dio Moisés a los 70 jueces, básicamente es demostrar que la salvación no está privatizada. No se trata del séquito de Moisés que se va a salvar y el resto que se las arregle como hace. Eso no es cierto. De hecho, es muy triste cuando empezamos a encontrar grupos, empezamos a encontrar sectas que proponen que hay un límite para la salvación. Lo hemos escuchado seguramente, que en base a una lectura del Apocalipsis o en base a una inspiración de cierta persona, que cierta persona recibió de manera privada, se van a salvar una cierta cantidad. Eso es mentira. Porque si no, estamos poniendo en duda la providencia de Dios y la universalidad del mensaje de Dios. Si Jesús le dice a los discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, vamos a decir que solamente se salvan unos pocos, unos cientos de miles más o menos. Es medio raro. Además sería creer en un Dios que hace acepción de personas, y sobre todo San Pablo será el que nos va a marcar que Dios no hace acepción de personas. Dios llama al rico, llama al pobre, llama al bueno, llama al malo. Pero obviamente que se trata del camino a la salvación, que es una elección personal. Es decir, elegir que Dios haga lo que tiene que hacer con mi vida. Cuando no es que Jesús se habla a sí mismo, ¿no? Juan le dice a Jesús, si no aparece un diálogo de loco, Jesús le dice a Jesús, pero pasa porque están las dos J mayúsculas. Cuando Juan le dice a Jesús esto, parece ser una preocupación genuina. Mirá, este está hablando en nombre tuyo y no es de los que vos elegiste. Uno diría, bueno, está bien, porque Juan expresa una preocupación de que
que se empiece a decir algo en nombre de Jesús que no sea, y Jesús lo advierte de una manera tajante. Si no está contra nosotros, está con nosotros. Y eso nos habla, por un lado, de la infinita cantidad de caminos que hay para llegar al Señor, infinita, porque el camino es Jesús. No es que el camino se trata de distintos modos, distintas maneras de... No, el camino es Jesús. Evidentemente los caminos, si podemos decirlo con minúscula, que nosotros elegimos, tienen que ver con nuestra forma de ser, tienen que ver con lo que a nosotros nos ha ayudado más a encontrar a Jesús, pero no podemos pretender una especie de concesión con la realidad de que, bueno, solamente hay una forma de llegar. Eso es mentira. Hay una persona para llegar, y eso sí está más cerca de lo que nosotros creemos. Pero cuando Juan le plantea esto, Jesús lo advierte porque tenemos la tentación de creer que solamente quienes participamos activamente en la vida de la iglesia tenemos el Espíritu Santo, y eso es una blasfemia. El Espíritu Santo lo hemos recibido en el bautismo. Evidentemente no es que blasfemamos públicamente, no se trata de eso, simplemente digo, es la forma de advertir que muchas de las cosas que a veces escuchamos y que nos hacen ruido, no nos hacen ruido tanto porque sean mentira, sino porque no salen del seno de la iglesia. Y en todo caso el camino es que la iglesia consuma, no que la rechace. Finalmente Jesús habla del escándalo. A Jesús le preocupa mucho el escándalo, de los pequeños sobre todo. Dice que, y es llamativo cómo el Evangelio va a ir barrando esto, porque parece que primero arranca hablando de la expulsión de demonios y termina hablando de Jesús, que dice que no hay que escandalizar a los pequeños, no parece tener relación. Y tiene mucha relación. Gran parte de quienes hoy por hoy se han escandalizado de la iglesia, no se han escandalizado ni de las cosas que están mal, ni se han escandalizado de, si se quiere, no sé, por ejemplo, el manejo económico o de una doctrina de fe que no les gustó. No se escandalizan de eso. La mayoría de la gente se escandaliza de los celos que hay en las comunidades parroquiales, en las comunidades eclesiales. Y es penoso, porque Jesús en el Evangelio de Juan, en su testamento, le pide al Padre que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Es la unidad dentro de la vida de la iglesia, y no me refiero a la iglesia tanto que en la parroquia, ¿no? Sino en la iglesia, en el conjunto del cuerpo del bautizado. Es el signo de la presencia de Dios en el mundo. Esa fuerza tiene la unidad. Por ende, cuando los cristianos no manifestamos unidad, en el fondo estamos manifestando que falta la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué encuentro hay que hacer? ¿Qué solución le damos? ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Bueno, hacemos un encuentro para que nos vean todos juntos de la mano, abrazados. No se trata de eso. Se trata de no perder de vista que lo que nos une no son las cosas en las cuales pensamos igual, porque si no seríamos un partido político. No son las cosas en las cuales pensamos que el bien está solamente en este lugar, porque si no seríamos una ONG. A nosotros nos une no el hecho de tener un mismo origen, no el hecho de tener el mismo lugar de donde nacimos o donde salimos, sino el hecho de que hemos sido bautizados en el mismo espíritu y que hemos sido llamados por el mismo Dios. Y eso es pedazo de motivo de unidad. Así podríamos hablar toda la vida de esto. El tesoro más grande que Dios nos ha regalado es su presencia en medio de nosotros. Y tenemos que perder el miedo de creer que Dios no puede hacerse presente en realidades que no son específicamente las eclesiales. Por ejemplo, si vemos a alguien haciendo el bien en la calle, no tenemos que pensar que lo hace por obtener beneficio. Hay gente que también hace el bien gratuitamente y no necesariamente forma parte de nuestra estructura. ¿Qué quiere decir? Entonces no hay que ser católico. No, se trata de que el catolicismo evidentemente es una plenitud de la humanidad, no una evasión. Bueno, pidamos a Dios que nos regale esta gracia que es compleja, porque evidentemente la unidad es algo que le preocupa hasta el mismo Jesús. Estamos diciendo que es algo fácil de solucionar, pero sí que es un signo distintivo. Las personas que están cansadas de ver falta de unidad en sus hogares, cansadas de ver falta de unidad en sus políticos, cansadas de ver falta de unidad en sus familias, en sus trabajos,
pueda encontrar unidad en la vida de la iglesia, un signo que habla de Dios.